marcha importante contra el endeudamiento, pese a que el gobierno se golpea el pecho diciendo que es un problema personal e individual. Bueno, hoy hubo una convocatoria importante, no te diría masiva y rutilante, pero importante, una columna sindical que tenía adelante a las principales referencias de la CGT, estaba también las dos CTA, por supuesto, movilizó la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y también organizaciones de endeudados. La pregunta acá tiene que ver con ¿qué pasa con el sujeto endeudado, no? Una de las discusiones que nos hacíamos era, bueno, había mucha organización, había mucho movimiento político, mucho partido tradicional. La incógnita es si esta marcha logró convocar al movimiento más ciudadano, si querés, al tipo que no está, que no es oyente de la radio y está convencido de que este gobierno es lo peor que nos pudo pasar. La pregunta es si existía ese sujeto social endeudado como tal, o si en verdad es un sujeto un poco heterogéneo, ¿no? Incluye a las personas que están realmente endeudadas con tarjeta de crédito, con prestamistas barriales, con fintech, un aumento también de la mora, pero a veces este número que se construye también engloba gente que quizás sacó un televisor de 60 pulgadas en cuotas. Entonces, bueno, me parece por lo menos interesante que el día de hoy el punto de acumulación del campo popular fue la discusión por el endeudamiento. La movilización tuvo como objetivo desplazarse hasta el Ministerio de Economía y poner en el centro de la escena al responsable político de esto, que es el ministro Toto Caputo, y también a sus cómplices, porque creo que acá la gran pregunta tiene que ver con quiénes ganan con el endeudamiento, ¿no es cierto? Sabemos quiénes pierden. Pierden los que tienen tarjeta al mínimo, nada más duro que tener tarjeta de crédito con el mínimo y ese endeudamiento. Pierden las familias que tienen un trabajo que no les alcanza para llegar a fin de mes y tienen que recurrir al prestamista informal. Pierden la fuerza de seguridad, ojo con los policías y el endeudamiento en la fuerza de seguridad. Ayer la ministra Monteoliva le bajó el precio. Hoy te voy a estar contando de los números de suicidios al interior de las fuerzas. Y pierden también los trabajadores de la economía popular, que le están pasando muy mal y tienen que acceder a un crédito, a un préstamo, a tasas muchas veces usurarias, 1.300%, llega a cobrar Marcos Galperín por los créditos, por los préstamos, y mientras tanto los grandes ganadores son los que la siguen levantando en pala, ¿no? La fintech, los mercados libres, los bancos privados, entre otras. Para hablar de este tema, que es el tema de la jornada por la movilización importante que tuvimos y por la alianza que confluye en la calle, estamos en comunicación con Jonathan Tea, que es dirigente nacional del movimiento Evita. ¿Qué hace, Jonathan? Jair Sibel te saluda acá en la Radio de las Madres. Jair, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para la audiencia. Bien, Che, un gusto charlar con vos, gracias por tu tiempo. Contame en principio tu primer mirada sobre lo que sucedió hoy en una convocatoria que logró aglutinar a muchos sectores con el eje en el endeudamiento. Sí, a ver, la marcha de hoy fue bastante diversa. Estuvieron gremios de la CGT, los movimientos sociales y demás, y también hubo gente suelta. Esto fue un dato, gente afectada por la situación de endeudamiento, por lo cual es cuando pasa eso demuestra que el problema es grave, interpela y es uno de los problemas centrales de hoy. Me parece que fue un acierto haber convocado a la movilización, que el tema pase de ser una discusión que transita en medios, en redes y demás, y que pase a ser algo que también se exprese en la calle. Así que como primer paso, una movilización que se armó en 15 días, como primer paso me parece muy positivo, y ahí hay un camino a profundizar vinculado a la participación callejera. Hay que seguirlo porque, como decías vos, no es solo un tema de la jornada, sino que creo que es uno de los temas centrales del momento, y si esto sigue así, un tema que sin duda se va a profundizar.
Ahora vamos a hablar un poco también de qué pasa con el peronismo y cómo ves a la oposición política, pero vienen laburando ustedes sobre todo el tema del endeudamiento en barrios populares. Entiendo que hicieron junto al Observatorio de la Economía Popular, Social y Solidaria de las Facultades Sociales de la UBA un doble clic ahí, que pusieron la lupa en lo que está pasando. Te pido que me cuentes un poco cómo afecta el endeudamiento sobre todo a las familias que viven en los barrios más postergados del país. Sí, como decís vos, estamos encarando ese trabajo en los barrios populares, porque si bien en las últimas semanas se llenó de datos vinculados al endeudamiento, a la morosidad, son datos que surgen del Banco Central, de lo que pasa en los sistemas de endeudamiento más formales, si querés, si bien una cosa son los bancos y otra cosa son las billeteras virtuales, las fintech y demás. Bueno, hay un universo, después hay un universo que no está medido, que es el universo del prestamista local. El fiado es otro tema que es enorme en los comercios de los barrios, gente que se endeuda con el almacenero, que después no puede pagar. O sea, lo que estamos viendo, que me pasó a mí, le pasó a muchos compañeros hace ya algunos meses atrás, por eso surgió la idea, es que empezaba a ser un tema recurrente en el barrio, el tema del endeudamiento. O sea, la gente había detonado ya la tarjeta de crédito, se bajó todas las aplicaciones que pudo, detonó las aplicaciones y después terminó recurriendo al último eslabón, al más informal de todos, y al también más complejo, porque las situaciones de violencia, apriete, extorsión, amenazas son muy grandes si no pagás. O sea, la tasa es muy alta, más usurera todavía que da el Perín, cosa que es difícil de lograr, pero hay tasas más usureras que da el Perín, y después también métodos de extorsión muy fuertes para poder cobrar esa deuda. Entonces, para pensar una política pública, lo que queremos plantear es, están los formales y están los datos de la formalidad, pero cuando pensemos una política pública, tengamos en cuenta a toda esta gente, porque es muchísima, y cada vez son más, porque no se pueden endeudar más con las billeteras virtuales, ni con la fintech, menos con los bancos, y cada vez más van a recurrir a otro método de endeudamiento. Entonces, cuando pensemos qué vamos a hacer, acordémonos de estos que son muchísimos y van a crecer. Ahora está buenísimo el señalamiento que haces. La pregunta es, ¿qué políticas públicas se pueden tomar para gente que no tiene un endeudamiento formal? Te lo pongo en estos términos, ¿no? Digo, si tenés a los bancos de un lado, los podés sentar a los bancos, los podés presionar de alguna manera como Estado, les podés dar algún tipo de beneficio, de concesiones, tenés una mesa de negociación. Ahora, con la gente que tiene un endeudamiento más informal, más irregular, ¿ustedes qué vienen pensando? ¿Qué puede hacer un Estado? Digo, no lo pienso en este Estado, pero ¿qué se puede proponer como política pública? Sí, lo primero que hay que tratar de construir es un relevamiento lo más serio posible. O sea, está claro que no va a alcanzar con lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros queremos construir una condición para que el Estado agarre el guante. Después, sobre algún tema, la gente que está endeudada en la informalidad es porque ya detonó otro sistema de endeudamiento. Entonces, ayudarla con el formal lo va a ayudar también a resolver en parte el informal. Entonces, es una cadena donde creo que el Estado tiene que darse una política de desendeudamiento. Con algunos sectores habrá que darle préstamos con tasa subsidiada, como ya empieza a ocurrir en algunos lados, como en la ciudad. Otros habrá que condonarle la deuda, si no la pueden pagar. Y otros habrá que pensar qué mecanismos se encuentran en la formalidad para que puedan resolver deudas asumidas en la informalidad. También lugares de denuncia, de extorsión. Hay que pensar una política pública. Lo que nos pasó a nosotros, ¿por qué lo traemos? Porque ya nos pasó en el gobierno anterior, donde nosotros planteábamos, hay un 30, 35%, 40% de trabajadores informales de la economía popular de distintos sectores. Tengámoslos en cuenta a la hora de pensar políticas públicas. En algunos casos algunos compañeros nos escucharon más, otros nos escucharon menos. Lo que queremos hacer en esta etapa es decir, bueno, cuando nos toque volver a ser gobierno, tengamos en cuenta que más allá de la formalidad y de los números fríos de un Excel o de un informe del Banco Central, hay cientos de miles de personas, millones de personas que se endeudaron en la informalidad.
pongamos la mirada también en este sector. Estamos hablando con Jonathan Tea, dirigente nacional del movimiento Evita. Te quiero preguntar, Jonathan, por tu mirada sobre el peronismo, un gobierno que empieza a mostrar signos de crisis de legitimidad, de alianzas que le tambalean. Creo que lo de la ley de tierras y extranjerización de las tierras fue un síntoma positivo del estado de salud de nuestro movimiento popular. Al mismo tiempo, uno ve al peronismo y lo ve bastante desarmado o carente de una propuesta sólida que pueda aglutinar todo ese descontento, toda esa inconformidad que genera el gobierno. Desde tu mirada, ¿cómo ves al peronismo? ¿Qué analizás de cara a, estamos en agosto, un año de cuenta regresiva para las elecciones? Yo lo que veo es que ya es indiscutible que la pelota está de nuestro lado, que el proyecto de Milei es un fracaso total, que no pudo resolver ninguno de los problemas que ya teníamos y agravó todos. Entonces veo un gobierno muy mal. Creo que el peronismo tiene el desafío de poder construir una propuesta de futuro que pueda resolver los problemas que no solo traemos de estos 2 años y medio, sino de hace mucho tiempo. Creo que creer que el problema del peronismo se resuelve resolviendo su interna, nos quedamos cortos. El peronismo tiene un problema más profundo que tiene que ver con una mirada programática, una mirada de futuro, un proyecto de país que tenga que ver con la realidad que estamos viviendo y que no sea un proyecto de país nostálgico que nos quiera llevar para atrás. Creo que ese es el desafío que tenemos. Por eso yo soy un convencido de que esto ojalá fuera solo un problema de una discusión interna, porque eso se resuelve rápido, eso se resuelve en una mesa, en una discusión. Creo que el peronismo tiene problemas más profundos y en todo caso si hay compañeros que quieren representar esas ideas que el peronismo tiene para esta etapa, tendremos que utilizar las PAS o la interna. Eso nos va a venir bien también porque va a activar a la militancia. Y va a hacer que estemos obligados a salir a la calle, a hablar con la gente, algo que hace mucho no hacemos con la intensidad que la época amerita. Jonathan, te cierro con esta. Sos un tipo que viene militando hace mucho también en la ciudad de Buenos Aires. El feudo de los Macri, que evidentemente tiene que ver con que algunas cosas hacen bien y logran representar a cierta parte de la población, pero también con una oposición que no ha podido dar con la fórmula para destronarlo, ¿no? 20 años ya es un feudo total del macrismo esta ciudad. ¿Sos optimista? ¿Se puede ganar algún día con una propuesta no macrista, no conservadora, no libertaria, nacional y popular, la ciudad de Buenos Aires? ¿Y qué debería pensar una alianza, un espacio político que tenga esta ambición? Mira, yo te digo, me conformo con que alguna vez por lo menos estemos cerca. O sea, que juguemos a ganar, que peguen que entremos 3 veces al área. Sí. El peronismo está lejos, o sea, cada vez que se da una discusión, cada vez que hay un proceso electoral en la ciudad, nadie imagina que el peronismo la pueda ganar. O sea, la discusión es el PRODE, si saca 25, si saca 28, si hay viento a favor llega a 30, si hace una mala ingeniería electoral y llega a 20. O sea, no, hace rato que no estamos cerca de disputar la ciudad. Creo que hay condiciones, sin duda. Yo no creo que la ciudad sea de derecha. Creo que el PRO ha entendido muy bien a un sector de la idiosincrasia porteña y la ha podido representar, y creo que la oposición no ha podido. Mira, Jorge Macri, la última PASO que fue en el 2023 contra Lustó, Jorge Macri sacó 25.5, que es la expresión nítida de ese espacio, 25.5. Un cuarto. O sea, no es que fue arrollador. Y Martín Lustó, si bien en ese momento era parte de ese espacio, tenía un planteo más abierto, más progresista en un punto, si bien nosotros no coincidimos con la mayoría de las cosas, con un pedazo, pero digo, para pensar cómo piensa el electorado, que no es que el electorado ve un candidato nítido de derecha y va corriendo y lo vota.
creo que hay una oportunidad para plantear otra cosa. Además, la gestión de Jorge Macri ha sido muy mala, viene siendo muy mala. Creo que hay una coincidencia casi total de que la gestión no es buena. Entonces creo que nos debemos esa discusión más a fondo. Después puede ganar o perder, nadie cuestiona. Yo no voy a cuestionar nuestro espacio político porque no ganó la ciudad, porque después, nada, hay otras variables que juegan. Lo que lo cuestiono es que creo que todavía nos debemos la discusión y la voluntad más profunda y más seria y más inteligente para poder disputar la ciudad. Eso hace mucho tiempo que no lo veo. Creo que hay condiciones, hay dirigentes, hay construcciones, hay fuerza política para poder en algún momento hacerlo. Jonathan, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, che. A vos, loco, un abrazo. Hablábamos con Jonathan Tea, dirigente nacional del Movimiento Evita, a colación de la crisis de endeudamiento de las familias argentinas.